Hola a todos, parece que se cayó el live, que es una lástima porque no fui capaz entonces de guardarlo. No sé si se van a poder unir de nuevo para dar un cierre. Eh, Estábamos hablando de los temas de como de la educación acá. Hola Seba, Ahí parece que volvimos. sí, parece que se cayó y no pude guardar lo que llevábamos, que estaba muy interesante y buenísimo todo. Entonces, bueno, no sé, igual podemos ver las siguientes preguntas y dar una instancia ahí para algunas preguntas de la Sí, sí. audiencia, a ir ahí como, eh, porque, bueno, ha estado buenísimo la conversación, pero la pregunta que te quería hacer era como, en el artículo como Derivadas de Habitar Poético que publicaste en la Fundación Neruda, habla sobre habitar poéticamente. Y lo que quería preguntarte era, en tu opinión, como de qué maneras podríamos habitar poéticamente el encierro, después de todos los temas que hemos hablado de los problemas de la educación, los problemas psicológicos, cómo habitar poéticamente en este momento tan extraordinario y difícil. Sí, no es nada fácil. Bueno, haciendo los talleres en la escuela poética. Así se habita Exactamente, poéticamente. sí. No, pero creo que, a ver, de lo del habitar poético, claro, ese fue un artículo que escribí y que ahí, bueno, trato de acercarme al habitar poético y hablo como de tres derivadas, ¿no? De hecho, el artículo se llama al principio aproximaciones al habitar poético, ¿no? Porque Mm, creo que el habitar poético no es algo agarrable, sino que en el fondo es algo que nos podemos aproximar. Y yo creo que una primera idea del habitar poético que me parece interesante a partir de también como del encierro, yo creo que una primera derivada del habitar poético tiene que ver con esto del lugar de la palabra como hogar, ¿no? En el fondo, esta idea de que somos seres sin hogar, ¿sí? Que estamos siempre buscando lo hogareño en lo sin hogar, y que la palabra, en el fondo, es como esa casa que nos alberga, el lenguaje, ¿no? Y, y yo creo que el encierro es una buena oportunidad para ir como alimentando esa propia casa, ¿no? mm, Ese propio hogar, desde lecturas, desde escrituras, desde habitar palabras, desde ir creando, con fondo esta idea como ir creando el propio mundo desde, bueno, desde las palabras que también uno habita. Eh, Esa idea como primera idea, ¿no? Yo diría que además que estamos tanto en nuestras casas que también yo creo que metafóricamente algo hay ahí de posibilidad de esa construcción. Yo sí, eso de alguna manera le llamo como la construcción de la propia poética, ¿no? mm, Cuando esto que los poetas escriben su arte poética, yo creo que todos estamos llamados, o sea, o es una oportunidad para todos poder como eh, construir nuestra propia poética. Y yo creo que eso es como una primera idea que desde el habitar poético ahí hay algo fuerte. Yo creo que la segunda idea del habitar poético que tiene que ver con esta como necesidad, no sé si necesidad, pero como de conexión, ¿sí? De conexión con la realidad. Y ahí hay una idea que es esto de la apertura a lo inesperado, ¿no? En el fondo yo creo que para conectarnos con el mundo y con lo otro, tiene que haber cierta actitud, ¿sí? De apertura, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una clave del habitar poético que yo creo que ayuda mucho al encierro. Algo hablamos hace un rato atrás como el descontrol o mm, cómo se rompe el control. Pero una cosa es vivir como cerrado en uno y como desde la propia certeza y como rivalizando con lo que pasa afuera de uno. Pero hay esta idea de la apertura al inesperado me gusta mucho y que yo creo que nos ayuda a conectar, ¿no? A conectarnos con los otros. Y ahí en el fondo, bueno, yo creo que aparece la contemplación, el silencio, la relación con la naturaleza, que nos ayudan a conectarnos, ¿no? Pero conectarnos, insisto, sin la intención de dominio, ¿sí? Sino que en esa apertura, ¿sí? Que yo creo que y obviamente la tercera idea es esta que ya conversamos desde la idea poética que tiene que ver con la creación, con el mm, crear, ¿no? Con este vivir creando. Pero también el vivir creando, ojo, que no es solo como el crear artístico, ¿no? Yo creo que como este llamado a crear nuestras propias vidas
de la manera más auténtica, eso ya es una creación en sí misma, ¿no? Como el vivir poéticamente. Es un gran aporte, yo creo que bueno, a nosotros mismos y al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la tercera derivada, ¿no? Que tiene que ver con la creación, porque en el habitar poético, en el fondo, esta idea como de la morada, del ser en la palabra, esto de la apertura de lo inesperado, la conexión, como este despertar también que tiene que ver como de conciencia, puede no haber creación, digamos, ¿sí? Posterior. Y está muy bien y genial, no pasa nada, ¿sí? Pero también puede haberlo, ¿sí? Y si lo hay, yo creo que eso también nos ayuda como a ir, pero insisto, que es la creación de la propia vida, pero también la creación artística. Y como también yo diría, vinculado a eso, a mí me gusta mucho vincular esto con la idea del buen vivir, ¿sí? Cuando uno vive poéticamente, hay cierta como conexión con esta idea de los pueblos originarios, que tiene que ver con vivir más conectado con lo que se necesita, ¿sí? Y, y que nadie tenga más de lo que necesita, y que nadie tenga menos de lo que necesita, y, y conectado como con esa ética de lo necesario, más que de esta ética de máximas que tiene quizás como nuestro sistema, ¿no? Que nos lleva como a una como un deseo ilimitado, ¿no? Como de cosas, de proyectos, ¿sí? Como una ambición ilimitada, ¿no? Yo creo que como el vivir poéticamente te permite como de alguna manera controlar esa ambición, ¿no? Como esta ambición ilimitada y vivir como contento a vivir como conectado, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de Hume de que la belleza de las cosas está en el espíritu de quien las contempla, ¿no? Yo creo que es mucho más importante en ese sentido, desde el habitar poético, como trabajar tu espíritu, ¿sí? Tu espíritu poético, porque puedes encontrar mucha belleza en todos lados, ¿no? No necesitas grandes artificios, ¿no? No necesitas como ni lujos, ni tanto viaje, ni tanto... Necesitas, bueno, lo que... puedes encontrar belleza en todos los sitios. Depende más de uno que de lo que está fuera de uno, ¿no? Como esta idea también desde la psicología del locus de control interno y el locus de control externo, ¿no? Y yo creo que el habitar poético tiene que ver con ir amigándose con ese locus de control interno poético, ¿no? Que yo creo que nos hace como, bueno, vivir la vida de una manera más conectada, más auténtica, como hemos ya repetido, ¿no? Sí, sí, Sí. no. Entonces, para ir cerrando, ¿podrías contarme un poco sobre la publicación de tu próximo libro y si tienes otros planes a futuro, en medio de esta pandemia y todo, los planes que se puede tener? Sí. Tengo tantos planes, pero tan poco tiempo. Me quejo de todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, mi próximo libro, que es un libro que también tengo ya hace tiempo, bastante tiempo terminado, eh, pero igual lo tengo ahí todavía en un berbecho final, diría yo, ¿sí? Como en una espera ya más final, que se llama El inesperado vuelo de las moscas. Y nada, y es un libro que nació el 2016 a partir de nada, de una experiencia vital, nada, como ahí con la muerte, tuve problemas pulmonares, una neumonía que se me complicó, se me perforó la pleura del pulmón, estuve ahí en la UTI, en fin. Entonces, bueno, fue un tiempo de vulnerabilidad, de enfrentarse a la muerte, de estar ahí, y eso obviamente me gatilló muchas cosas existenciales, digamos, ¿sí? Y entonces este libro de alguna manera recoge eso, recoge por una parte como la experiencia de clínica, los primeros poemas, y luego como existencialmente se va, me he ido desconfigurando, diría yo, y aceptando, quizás como esto, como la incertidumbre, eh, la muerte como algo dentro nuestro, y esta apertura al inesperado, que he hablado también ahí del habitar poético, y por eso se llama El inesperado vuelo de las moscas, ¿no? Que también tiene un guiño al a la muerte de las moscas, ¿no? Que se comen los cuerpos, y que también es... De Emily Dickinson. Es que vi que Bueno, incluiste al sí, comienzo del sí, libro verso de uno de sus poemas increíbles, ese de que escuché el zumbido de sí, una mosca cuando morí. sí, oí el zumbido de una mosca cuando moría. Eso es muy lindo, sí. Y claro, y eso une muchas de las cosas que hemos conversado hoy día. En el fondo, todo el zumbido, ¿sí? Bueno, lo inesperado, la muerte. Y
bueno, y ese libro está ahí para, bueno, espero como, todavía no me he puesto como en la búsqueda de editorial para el libro, pero bueno, yo creo que próximamente lo voy a hacer, ¿sí? Eso con ese libro. Y como de los proyectos, yo te diría que estoy en muchos proyectos, o sea, proyectos poéticos varios, ¿no? Bueno, uno por la escuela poética. En la escuela poética, ahí, bueno, hacemos talleres, por una parte, donde vinculamos, bueno, como dices, poesía y psicología, este taller de viaje a sí mismo, que es el que hago yo, pero también hemos hecho varios otros. En el verano hicimos claves poéticas para tiempos de incertidumbre, ¿no? Y hablamos varias cosas de las que hablé ahora, y era un taller un poco más cortito. También tenemos algunos otros talleres donde promovemos la conversación, ¿sí? Son como talleres de conversación, ¿sí? Sí, Para instituciones, ¿no? sí, como Sí, estábamos hablando de la importancia de la conversación en la educación exacto, y de una forma de que yo, bueno, antes de que se cayera el live iba a decir, en mi colegio usamos nosotros el seminario socrático como esa función. Tenía exacto. muchas clases que teníamos una mesa enorme y que teníamos que discutir los temas. Y eso fue un cambio como educacional que hizo mi colegio que fue muy distinto de como la clase tradicional de como todos los escritorios mirando hacia el profesor y que solo lo que dice el profesor, a diferencia de este que el profesor sentado y empezando esta conversación, que a mí me ayudó mucho porque al llegar a la universidad yo era una de las pocas personas que participaba porque claramente en la mayoría de los colegios Ah, eso no es motivado, entonces como que es muy importante eso. mm. Exacto, y en el fondo también como recogiendo una necesidad fue eso, ¿no? Porque en la pandemia a todos nos han pasado muchas cosas, ¿no? En el fondo, existencialmente, hemos tenido que soltar mucho control, muchos proyectos, hemos perdido muchas cosas, bueno, además de la muerte ahí al lado nuestro, en algunos casos también ha afectado personalmente, y la importancia de hablar, como de conversar, de elaborar lo que nos está pasando, ¿no? Y porque y también como el poder terapéutico de alguna manera del conversar, del poder nombrar. ¿Sí? En el fondo, cuando yo converso también me doy cuenta de lo que me pasa. A veces uno no sabe bien lo que le pasa hasta que lo habla, hasta que lo conversa con otros, ¿no? Y además esa conversación nos une, ¿no? Un poco lo que hablamos también hace un rato sobre este unirse más desde la vulnerabilidad, más que desde como mostrando las medallas, ¿no? Y eso, en el fondo, claro, es una propuesta también como más institucional. Eso como desde la escuela poética. También tengo quiero seguir, bueno, he seguido escribiendo harto sobre el habitar poético y quiero escribir más sobre eso, ¿sí? Pero ahí tengo algunas cosas avanzadas que me inspiró mucho estos libros que escribió Juan Cristóbal Romero, de apuntes para escribir la historia de la poesía chilena y otros apuntes para escribir, y me gustó mucho el formato, ¿no? Como una idea de apuntes sobre el habitar poético, ¿no? En fondo como una cosa media, eh, no un texto como tan hilado, ¿sí? Pero como con ideas más sueltas que uno las puede ir conectando como más como un juego, ¿no? Eh, tengo ese libro, yo diría, ahí en carpeta. También, bueno, he avanzado muy, bueno, escribo sobre habitar poético hace muchos años, así que tengo harto como material, pero me tengo que sentar a unirlo. Y bueno, también algunos proyectos más en la línea de intervenciones poéticas, ¿sí? Más de intervención. Estamos ahí craneando algunas ideas como de un bosque de la poesía, otras ideas sobre cementerios poéticos, bueno, varias ideas. Y bueno, y ahora desde la vida en el sur, un poco más inspirado por la poesía desde la naturaleza, ¿no? Entonces también ahí surgen algunos poemitas que a lo mejor más adelante, nunca se sabe, verán la luz en otro sitio. Pero nada, pero siempre estoy en eso, como en la creación de proyectos, en cómo unir educación, poesía y psicología. Y bueno, estas intervenciones poéticas que hago el Alberto Hurtado es un ramo que yo creé hace unos 5 o 6 años. Alguna vez también hice educación poética, un ramo con la Alejandra del Río. A lo mejor la ubicáis. Con la Alejandra hicimos codocencia juntos, en el fondo, creamos ese ramo juntos y lo dimos en el Alberto Hurtado también. Entonces, bueno, siempre estoy buscando formas de esas conexiones, ¿no? De buscar conexiones. Eh, así que por ahí son, yo te diría, Sí, ¿no? proyectos poéticos futuros. Definitivamente muchos proyectos y genial para en estos momentos y sí, y esperar ese libro del habitar poéticamente, porque en eso, bueno,
lo mencioné en el primer intento de live, estoy en el taller, en Viaje a sí mismo, y hablamos mucho de eso, del habitar poéticamente, los momentos poéticos, y repensar como la Mm, experiencia cotidiana desde ahí, como lo que dices, de encontrar la poesía como en cada momento, y aún más en esta experiencia del encierro, que han habido momentos que yo me he sentado a escribir como el momento poético y no he estado segura qué decir, pero siempre encuentro algo. Y eso de que siempre va a mm. haber como algo poético, no importa lo difícil la semana o el contexto, como por eso. Pero quería, bueno, decir Sí, gracias. Sí. sí, hay algo que para mí es muy importante a propósito como de, bueno, de lo que la poesía también ha significado para mí, a propósito de todo esto que hemos hablado de la certeza, como de la rigidez, en fin, y para mí, bueno, el arte en general, y en mi caso la poesía, es algo que te flexibiliza, ¿sí? Mm, En el fondo, cuando uno está leyendo un libro de poesía y encuentra un buen poema, como que mi sensación es que me multiplica por cero, ¿no? En el fondo, como que la certeza que tenía sobre algo, como que te la, eh, nada, te la pone y te invita a pensar otras ideas, otras conexiones, y entonces te obliga todo el tiempo a a ser flexible, ¿no? Y al menos lo que vemos, lo que está pasando en el siglo XXI, creo yo que la flexibilidad es una como habilidad del siglo XXI clave, ¿no? Clave. En el fondo, las personas que se consideran rígidas o estructuradas, yo creo que lo están pasando mal, digamos, ¿sí? mm, En estos momentos. Y el arte no, pues, y el arte te multiplica por cero, como digo, ¿no? Entonces, en el fondo, como que, sí, te obliga a ser flexible, ¿no? Entonces, el cultivar un arte, cualquiera que sea, o tener un arte amigo, cercano, yo creo que es clave para el ser humano, ¿no? Entonces, por ahí también esta idea como de lo poético, o sea, en mi caso lo poético, puede ser lo artístico, no otro, en fin, eh, para mí es muy importante, ¿no? Como esa, como no sé si lo poético es una actitud, una habilidad, pero en el fondo como incorporarla como una habilidad clave en la propia vida, no, yo creo que te hace vivir, no sé, más auténticamente, más pleno, más conectado, que yo creo que son las cosas que hoy día muchos de nosotros buscamos, digamos, ¿no? Vivir más necesarias. conectados, ¿no? Sí, Sí. definitivamente. Bueno, gracias por contarnos tu experiencia, Sebastián. Bueno, ahora darle la oportunidad a alguien de la audiencia de hacer una pregunta. Igual una pregunta porque hemos tenido una muy buena conversación, pero no quiero tomar más de tu tiempo. Te prometí media hora y hemos tenido una muy buena conversación de ya una hora. Entonces, no sé si alguien tiene como una pregunta para ir como cerrando. Y de nuevo, disculpa que se haya caído como el live stream, realmente como lo quería guardar. Estaba muy buena la conversación de los temas, pero no sé si alguien tiene como una última pregunta. Eh, bueno, parece que no. Bueno, entonces, aunque el live, bueno, este va a quedar guardado, va a ser un poquito más cortito. Quería agradecerte de nuevo, como Seba, por esta oportunidad, por todos los temas que hemos hablado, eh, las ideas también de cómo enfrentarnos con la incertidumbre en estos tiempos de pandemia, del encierro, pero también de cómo tener esa apertura hacia como todo lo inesperado, porque es un momento súper difícil para todos, psicológicamente y en muchos otros ámbitos, pero esperar que algo de acá como salgan cosas positivas, como por ejemplo en temas educacionales, tal vez repensar como el sistema educativo, porque ¿para qué tenemos que volver a una Mm, vida exactamente igual a la que era prepandémica si tal vez podemos crear algo mejor? Lo idealista que eso pueda exacto. sonar no importa, desde la poesía podemos como soñar eso. Sí, pero hay espacios que se están, y personas obviamente que se están atreviendo, así que yo en eso soy optimista, ¿no? Como el buscar esas pequeñas épicas, ¿no? Épicas, aunque sea como comunitarias, chiquititas, y nada, y eso va inspirando a otros, y obviamente están pasando cosas muy interesantes en esas líneas, así que yo al menos soy. Sí, oye, entonces, y yo feliz conversar, lo que más me gusta es conversar, soy un apasionado de la conversación y más de estos temas, en fondo estos son los temas que más me apasionan en la vida, así que yo siempre feliz de conversar sobre lo poético, la psicología, bueno, en fin, Sí, no, ha sobre esto que sido nos tiene. una conversación Sí, genial, la conversación perfecta para dar el cierre de esta edición número 41 de Grifo en Vivo. Para los que no saben, bueno, esta sí, revista es una revista como semestral que va cambiando el grupo de gente, entonces esperemos que en un futuro alguien tome mi rol como entrevistadora y siga sus live streams, pero este será como un cierre muy poético, digamos, como para estos lives. Y
quería decirles a todos como que vayan a ver como Escuela Poética. Yo he estado tomando uno de estos talleres que estamos a punto de terminar y realmente en estos tiempos de incertidumbre ha ayudado mucho y es una forma de pensar todo como desde lo más cotidiano, desde la psicología y de uno mismo. Entonces, eso, muchas Exacto. gracias, Eva, y como que tengas una buena Genial. noche y una buena noche a todos. Y gracias por unirse. Muchas gracias, Antonia. Un abrazo grande. Sí, Abrazo nos también a todos vemos. los que estuvieron ahí escuchando. Chao, chao. Chao.